Buenos días, somos el grupo número 5 y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la estadística descriptiva. Estamos integrados por Marta Hidalgo, mi persona Roxana Rojas, Jocelyn Loza, Teresa González, Silvana Franco, Ruth Pico y Angélica Méndez. El procesamiento de la información es el conjunto de etapas o fases que se deben de completar para realizar una investigación basada en información cuantitativa y obtener así unos resultados fieles a la realidad estudiada. Es una serie de pasos en donde es recomendable realizarlos uno a uno para así obtener unos resultados reales en lo que es el estudio estadístico que se pretende realizar. También es necesario todo esto, ya que si no realizamos estos pasos podemos obtener conclusiones erróneas y por ende tomar malas decisiones. Ejemplo, si tenemos una heladería y necesitamos saber de forma aproximada qué cantidad de helado tenemos que comprar en función de la cantidad de demanda que tendremos, así no nos quedaremos bajos de producto, ya que podrían llegar los clientes y podríamos decirles que no hay helado en la heladería. Al contrario, si tenemos demasiada cantidad, podríamos echar a perder todo ese producto. Por tanto, se hace necesario intentar estimar qué cantidad debemos de comprar o al menos un rango aproximado. Y para calcular ese rango recolectamos datos que no son representativos. Por ejemplo, una heladería situada en otra ciudad con menos afluencia podríamos equivocarnos. A continuación, mi compañera. Etapa que se constituye el procesamiento. 1. Recopilación de datos. El procesamiento y análisis de datos parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán estar en óptimas condiciones y actualizadas. 2. Preparación de datos. En este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. De este modo, pasa a seleccionar la información necesaria y puntual con la que se trabajará para el procesamiento y análisis de datos. 3. Introducción de datos. Los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. A partir de aquí, los datos en bruto comienzan a tomar forma como información útil, que podrán visualizarse, por ejemplo, en un SRM o en un almacén de datos. Por ello también se define como preprocesamiento. 4. Procesamiento, limpieza de datos. En esta etapa, los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de técnicas de programación denominadas Machine Learning. 5. Interpretación de datos. ¿Recuerdan las gráficas, tablas, documentos y demás que tendrías para trabajar óptimamente? En este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas, de una forma totalmente entendible para ti y los miembros que lo requieren. 6. Almacenamiento de datos. Finalmente, queda la última etapa de este proceso, que consiste en el almacenamiento de toda esta información útil resultante del procesamiento y análisis de datos, para su uso inmediato o posterior según convenga, con tranquilidad de que estarán conservados bajo la legislación de protección de datos. A continuación, mi compañera. Organización. Cuando se compilan datos, deben ser organizados en forma legible. Pueden ser clasificados en cierta forma sistemática y presentados en un cuadro o tabla, para transmitir su significado más sencillo o más destacadamente. Los datos pueden ser presentados en gráficos o diagramas. Se calculan luego medidas descriptivas que permiten describir cuantitativamente los datos y resumir la información. Síntesis. Sintetizar consiste en organizar, comprender, procesar e integrar la información proveniente de múltiples fuentes. La síntesis es la reestructuración o reelaboración de la información en formatos nuevos o diferentes para poder cumplir con los requisitos del trabajo. A continuación, mi compañera. Presentación de datos. Se ha preguntado por qué tenemos horas, mientras que otros pierden su atractivo en cuestión de virtual. Veamos algunas pautas que le ayudarán a realizar una presentación efectiva. Que algunas presentaciones
Presentación. No. ¿Qué pasa? Ay, ya, ¿por qué, mijo? Presentación de datos. ¿Se han preguntado por qué algunas presentaciones logran captar su atención durante horas, mientras que otras pierden su atractivo en cuestión de minutos? Veamos algunas pautas que le ayudarán a realizar una presentación efectiva. Antes de realizar la presentación, decida qué quiere mostrar y luego haga un esquema de su presentación de principio a fin. Tenga en cuenta en qué forma llegará a los interesados la presentación. Por ejemplo, presentación multimedia, presentación impresa, etc. Absolutamente seguro de que va a proporcionar información útil para su audiencia y no solo lo que usted crea que ella debe recibir de acuerdo con sus conocimientos y experiencia en su área específica. A continuación, mi compañera. Existen 3 formas para presentar los datos ya organizados y procesados de un estudio estadístico: textos, cuadros o tablas y gráficos. Texto. Esta forma de representación permite llamar la atención sobre la comparación de importancia y destacar ciertas cifras. Sin embargo, solo pueden utilizarse cuando los datos por presentar son pocos. Cuadros o tablas. Este tipo de presentación permite volcar un gran número de datos en forma resumida, lo que hace fácil y clara su lectura. Además, facilita las comparaciones de los datos. Cuando se comienza a analizar una variable, estamos interesados en saber los valores que pueden tomar, el número total de datos y cuántas veces aparecen los diferentes valores. La distribución de una variable nos proporciona esta información. A continuación, mi compañera. Características de la organización. Primero, ser construidas a partir de información poblacional o muestral, obtenida de censos, registros administrativos o encuestas probabilísticas. 2. Estar conformadas por cifras agregadas de naturaleza descriptiva, derivadas de conteos o de mediciones. Tercero, caracterizar temática y geográficamente rasgos de los individuos que conforman las poblaciones o muestras de interés. Cuarto, representar el presente y el pasado a través de la disposición de series de tiempo. Quinto, tener la capacidad de reconocer y representar el comportamiento de grupos poblacionales minoritarios. Sexto, susceptibles de ser representadas de manera tabular y gráfica. A continuación, mi compañera. A continuación de las características de la organización. 7. Estar orientadas y delimitadas por normas y hacer uso de conceptos estándares, clasificación, nomenclaturas internacionales, nacionales, instituciones que favorezcan su interpretación y comparación. 8. Hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 9. Estar disponible a través de múltiples mecanismos de difusión y comunicación que permitan una adecuada interacción con los usuarios. 10. Ser construidas a través de un proceso estadístico. 11. A partir de la comparación entre e intra poblaciones o muestras, aportan las creaciones de nuevas estadísticas, indicadores institucionales y extrainstitucionales. Gracias. Bien, ahora hablaremos de la clasificación de las variables. A continuación, ya. La cualitativa, esta se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Podemos distinguirlas de 2 tipos, las nominales y las ordinales. A continuación, mi compañero. Nominales. Presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, el estado civil con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado o viudo. A continuación, mi compañera. Ordinales. Presentan modalidades no numéricas en las que existe un orden. Ejemplos:
La nota en un examen suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. Medallas de una prueba deportiva, oro, plata y bronce. Acompañó a continuación mi compañero. La cuantitativa es la que se expresa mediante un número. Por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Podemos distinguir dos tipos, las discretas y continuas. A continuación, mi compañera. Discretas es aquella que solo pueden tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Ejemplos: el número de hermanos de 5 amigos, 2, 1, 0, 1 y 3. A continuación, mi compañera. Variable continua. Una variable continua es un tipo de variable cuantitativa que puede expresar una cantidad infinita de valores, sin importar que sea un valor intermedio. Es decir, es aquella variable cuyo valor puede encontrarse entre dos valores exactos, generalmente representados por números decimales. La variable continua sirve para medir y presentar los valores con mayor exactitud. Por ejemplo, una taza de sal, una taza de miel, una taza y media. Otro ejemplo puede ser, ejemplo de la altura de los 5 amigos. 1.73, 1.85, 1.77, 1.60, 1.55. La encuesta. Hicimos sobre el adulto mayor sobre la presión arterial en la ciudadela Las Riberas. Las variables nominales cualitativas. La primera pregunta. ¿Usted es una persona que fuma, sí o no? ¿Toma alcohol, sí o no? O otros. ¿Qué raza es usted? ¿Mestizo, blanco, afro o otros? Variables ordinales cualitativas. Primera pregunta. ¿Cómo se siente llevando una nueva dieta? ¿Excelente, buena, regular o mala? Segunda pregunta. Califique su estado emocional. ¿Excelente, bueno, regular o mala? Variable discreta cuantitativa. Primera pregunta. ¿Qué edad le diagnosticaron? Sigla de hipertensión arterial de 20 a 30, de 30 a 55. Segunda pregunta. ¿Padece de hipertensión arterial algún miembro de su familia? ¿Sí o no? Variables continuas o cuantitativas. Primera pregunta. ¿Cuál es el peso de usted? ¿Presenta 60 kilogramos, 80 kilogramos, 44 kilogramos o otros? Segunda pregunta. ¿Cuál es la cifra que usted presenta en la hipertensión arterial? 140-90, 120-80, 130-80. Gracias. Hablaremos de la base de datos de Hammond. Bueno, a continuación les daremos el ejemplo de raza. Pondremos en la primera raza, que es la que vamos a descifrar. La segunda colocaremos la pregunta. ¿Qué raza es usted? Tenemos que esta pregunta es nominal. Listo. Iremos en la parte de abajo, colocaremos los niveles. Colocaremos 4 ya que tenemos 4 opciones. El primero, que le colocaremos que es mestizo, si se considera mestizo. Blanco. Afro. Y otros. Le daremos Enter. Y nos aparecerá en la parte
Ya, a continuación hablaremos de moda, mediana y media. En la moda hablamos sobre qué es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal. Cuando se repiten más de dos valores se llama amodal. Cuando en un conglomerado no se repiten los valores. Características. Es una muestra muy clara. Las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar. Los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. Como ejemplo de moda, tenemos un conjunto de números que es el que más se repite. Como por ejemplo, aquí tenemos este conjunto de números donde tenemos el 2, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12. El 2, 3, 7, 10 y 12 aparecen una vez cada uno. Pero el número 5, como podemos observar, aparece dos veces. El 9 aparece tres veces. Por tanto, el número 9 es moda. A continuación, mi compañero. Tenemos lo que es mediana. Mediana es un conjunto, es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al que ordena los números de menor a mayor. Este se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. Sus características. Las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. La medida no depende de los valores, de las variables, solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros. Se pueden calcular aunque los números que se encuentren arriba y abajo no tengan límites. A continuación, mi compañera. El ejemplo de mediana. Encuentre la mediana del conjunto 3, 10, 36, 255, 79, 24, 5 y 8. Primero arregle los números en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Bueno, hay 8 números en el conjunto, un par, así que encuentre el promedio de los dos números medios. Aquí encontraremos que el medio de este conjunto sería el 10 y el 24. Entonces procedemos a sumar 10 más 24 y lo dividimos para 2. El resultado sería de la suma de los medios, 34, al dividirlo sería 17. Así la mediana daría como resultado el 17. Gracias. En fin, espérate un ratito. Ahora sí. Continúo. A continuación, mi compañera. Media. La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Características. Considera todas las puntuaciones. El numerador de la fórmula es la cantidad de valores. Cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra. A continuación, mi compañera. Ejemplo de media. En una tienda mayorista se quiere calcular el promedio de ventas que realizaron los empleados durante todo el mes. Para calcular la media se realiza lo siguiente. Como podemos observar en la tabla, tenemos el total de empleados, que son 8, y también tenemos los valores de ventas. Para realizar el ejercicio, colocamos X según la fórmula. Igual ponemos todos los valores de ventas, en la cual serán sumados y divididos para 8. ¿Por qué para 8? Porque es el total de empleados. Y nos da como resultado 8. Gracias. A continuación, mi compañera. Principales medidas de dispersión. Las medidas de dispersión más conocidas como el rango, la variancia, la desviación típica y el coeficiente de la variación. No confundir con el coeficiente de determinación. A continuación veremos estas 4 medidas. El rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población. O muestra estadística. Su fórmula es R igual a máximo menos mínimo.
donde rango es la R y donde el valor máximo es la M, A y X. Y donde el valor mínimo es M y N. Y X es la variable sobre la que se presenta calcular estas medidas. Como observamos aquí en la tabla, las medidas de dispersión, aquí se encuentran las fórmulas. Como anteriormente ya les expliqué que X es la variable que se calcula sobre la presente calculación variancia. Y XY es la observación del número Y de la variable X. Como se puede tomar los valores entre 1 y N. Y N es el número de observaciones. Y X es la medida de la variable X. Y el rango estadístico, rango es igual al máximo menos el mínimo. Y R es el rango y M a X es el máximo y M y N es el mínimo y X la variable sobre la que se presenta calcular esta medida. La desviación estándar es la misma como la variancia, así mismo. La coeficiente de variación es X, variable sobre la que presenta y calcula la variancia. Y O es la división típica de la variable X. Como aquí vemos entre paréntesis, está la X, es la media de la variable X en valor absoluto con X igual a 0. Voy a explicar sobre el análisis de los datos obtenidos de la anterior encuesta que tuvimos. Entramos en análisis y exploración descriptiva. Ya, en la cual podemos arrastrar aquí en lo que es la variable. Aquí yo arrastré la variable edad. Y aquí, a donde dice descriptiva, me salen todos los porcentajes. En la cual yo copio y puedo pegar. Y la pego en lo que es acá. En el Word como tengo aquí. Ya, voy a explicar esto. La media. La media se hace una recta y la media se coloca en medio, que es 7.9. Y el mínimo y el máximo se coloca en los lados. Aquí el mínimo que es 29 y el máximo que es 95. Ya. La desviación estándar se coloca aquí, entre medio de la media. Se dice entonces menos 1.9 y más 0.9. Este menos 1.9 lo sumo para 7, lo resto para 77.9 y sale a 76. Y este más 1.9 lo sumo para 7.9, en lo cual me sale 79,8. Estos dos los multiplico y me sale un valor. Luego ese valor que me sale lo divido para el 100%, que me salió 60,70%. Ya. Sí salió el Word, ¿o no salió el Word? ¿Estás compartiendo Word? Porque yo solo veo la de... Porque no me avisan, pues. Ya les ha comenzado Word. Ay, que usted no me avisa. Hay que hacer Word, hay que hacer Yo Word. bien creía que está presentando. Ya, bueno. Voy a explicar el análisis de los datos obtenidos en la encuesta. Ya. Arrastramos aquí el peso, o puede ser cualquiera de estas variables. Y acá donde dice descriptiva, sale lo que ya son los resultados. Lo que yo hago es copiar y pegar la tabla.
Ya, luego abro el Word. Abro el Word y la pego acá. Ya, luego voy a explicar lo que es la media. Ya, la media se hace primero una recta y se coloca en medio. X igual a 77.9 y el mínimo se coloca en lo que es el primero, 29, y el máximo se coloca al final. Ya, luego colocamos la desviación estándar, que es menos 1.9 y más 1.9. Ya, luego de esto, el menos 1.9 se lo resta con el 7.9 y eso dará 76. Y más 1.9 se lo suma con lo que es la media, que es 77.9 y ese da a 79,8. Luego, estos dos números que tenemos aquí, el 77 se lo multiplica con el 79,8 y nos da un resultado. Luego ese resultado lo dividimos para así y sacamos el por ciento y el 60,70% es lo que sale. Ya, luego le voy a explicar lo que es la otra tabla. Ya. Quitamos esta y colocamos otra tabla. Voy a colocar la tabla de emoción. Ya luego pongo a donde dice tabla de frecuencia y pongo a donde dice estadística. Ya, aquí le quito lo que es la media y la dejo mediana y aquí le quito la derivación estándar y acá sale la frecuencia. Y para obtener el gráfico, así mismo pongo opción de gráfico y pongo gráfico de barra y me sale acá abajo. Y lo que yo así mismo copio y lo pego en el Word. Y así mismo el gráfico que me sale aquí, lo copio y lo pego en el Word. Como observamos acá, ya lo copié acá en el Word. Y así ya tenemos lo que es la gráfica y la tabla. Gracias.